Hey, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, y bienvenidos al canal. Hoy hablaremos de una de las sagas que muchos recuerdan y que es emblemática del terror independiente. Bendy and the Ink Machine, un juego que comenzó como un pequeño experimento artístico, se convirtió en un fenómeno mundial, y terminó desvaneciéndose entre el polvo del olvido, así que si te interesa conocer su historia completa, o al menos eso espero, desde su creación hasta su decadencia, así que ponte cómodo, porque esto es Bendy and the Ink Machine y su triste olvido. Bendy and the Ink Machine nació en 2017 como un experimento creativo independiente. Sus creadores, Holy Drew Studios Incorporated, eran en realidad un dúo formado por Mike Moore, programador, y Tim Hadley, artista y animador. La idea era sencilla pero efectiva: combinar el estilo de animación clásico de los años 30 con el terror psicológico y la estética del horror industrial. El primer capítulo fue lanzado gratuitamente en GameHall y itch.io en febrero de 2017. La premisa era directa. Un animador retirado, Henry Stein, regresa a su antiguo estudio de animación solo para descubrir que algo oscuro y retorcido se esconde entre las paredes manchadas de tinta. Esa mezcla de misterio, nostalgia y estética vintage llamó la atención de youtubers y jugadores curiosos, impulsando al proyecto a viralizarse en cuestión de días. El éxito inicial permitió que se desarrollaran 5 capítulos, publicados progresivamente hasta 2018. Cada uno ampliaba la historia y la ambientación del estudio de animación, a la vez que introducía nuevas mecánicas y personajes como Boris o Alice Ángel. Con el tiempo, Bendy and the Ink Machine pasó de ser un pequeño juego experimental a convertirse en una franquicia reconocida dentro del panorama indie. Durante los años 2017 y 2018, Bendy and the Ink Machine vivió su punto más alto. Parte de su éxito se debió a su capacidad de combinar dos elementos que parecían opuestos: la inocencia del dibujo animado clásico y la perturbación del horror moderno. Su dirección artística, inspirada en los cortos de Fleischer Studios y Walt Disney, creaba una atmósfera única que contrastaba con el terror que emanaba de cada pasillo. Además, el formato episódico mantenía a la comunidad activa. Cada nuevo capítulo generaba teorías, análisis y especulaciones sobre la trama y los personajes. Youtubers de terror, streamers y fanáticos del lore contribuyeron a construir un fenómeno cultural alrededor del juego. El merchandising, las canciones fanmade y las animaciones derivadas consolidaron a Bendy como uno de los iconos más reconocibles del horror independiente. En ese contexto, surgió el término mascot horror, una tendencia en la que criaturas aparentemente amigables o caricaturescas se transforman en entidades terroríficas. Aunque no fue el primer ejemplo del género, Bendy and the Ink Machine lo definió visual y narrativamente, sentando las bases para futuros títulos como Poppy Playtime o Five Nights at Freddy's Security Breach. Sin embargo, esa misma popularidad empezó a presionar al equipo creativo. Con un presupuesto limitado y una comunidad exigente, mantener el nivel de interés se volvió cada vez más difícil. En 2019, el estudio lanzó Bendy and the Ink Machine Complete Edition para consolas, consolidando el proyecto como una franquicia completa. Pero el siguiente paso fue un movimiento arriesgado: expandir el universo con nuevos títulos. En 2020 apareció Boris and the Dark Survival, un spin-off centrado en la supervivencia del personaje Boris. Aunque fue bien recibido por algunos fans, su jugabilidad más simple y repetitiva no logró el mismo impacto. Sirvió, eso sí, como puente narrativo hacia el futuro de la saga. En paralelo, los desarrolladores anunciaron Bendy and the Dark Revival, una secuela directa que prometía renovar la fórmula y corregir los errores del pasado, pero el desarrollo se extendió por años. Lamentablemente, el entusiasmo inicial del fandom esperando del juego comenzó a desmoronar. Mientras tanto, el panorama del terror indie cambiaba rápidamente. Nuevos proyectos, motores gráficos más ambiciosos y propuestas innovadoras empezaban a ocupar el espacio que Bendy había abierto. Finalmente, Bendy and the Dark Revival vio la luz en noviembre de 2022. La secuela presentaba a una nueva protagonista, Audrey, y una narrativa más cinematográfica. Visualmente, el juego mostraba una clara mejora técnica, con texturas más detalladas y un tono más oscuro. Sin embargo, pese a las mejoras, muchos sintieron que había llegado demasiado tarde. El mercado del horror independiente estaba saturado, y la novedad que había hecho único al primer Bendy ya no sorprendía. Las críticas fueron mixtas. Se valoró el esfuerzo narrativo y la atmósfera, pero se señaló una jugabilidad poco innovadora y un ritmo desigual.
Los fanáticos más fieles disfrutaron del regreso, pero la atención del público masivo ya se había desplazado hacia nuevas propuestas como Poppy Playtime, Amanda the Aventurero de Coffin of Andy and Leyley. El intento de revivir la saga fue digno, pero no suficiente para devolverle su relevancia original. Bendy and the Dark Revival pasó a ocupar un lugar intermedio, apreciado por su comunidad, ignorado por el resto. Así termina la historia de Bendy and the Ink Machine, una saga que nació de la pasión de los creadores independientes y que, con solo tinta y creatividad, logró dejar una huella imborrable en el terror moderno. Su ascenso fue meteórico. Pasó de ser un proyecto experimental a convertirse en un fenómeno cultural, con millones de seguidores, teorías y adaptaciones creadas por la comunidad. Por un tiempo, Bendy fue más que un personaje. Fue un símbolo de cómo la imaginación podía competir con los grandes estudios.